Agosto, mes de la Biblia. ¿Cómo pues invocarán? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo predicarán? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. En México hay 80 millones de personas que no conocen de la palabra de Dios. En medio de tiempos tan oscuros y difíciles en los que hay una gran inseguridad, secuestros, delincuencia, muertes por la pandemia, nuestros niños sufren ataques brutales, maltrato y explotación pornográfica. Miles de mujeres sufren acoso y violencia. Los feminicidios van en aumento. México está sufriendo. Necesitamos anunciar el mensaje de salvación. Trabajemos para poner las Sagradas Escrituras al alcance de todos los individuos. ¿Para qué? Para que ningún mexicano se pierda. En agosto, mes de la Biblia 2021, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, conciertos y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Únete y comparte con Sociedad Bíblica de México agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Dios les bendiga. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Estamos dando inicio a este espacio de agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de escuchar, creer y estudiar la palabra de Dios. Sean bienvenidos a este programa. A continuación tenemos la participación del coro Canticum Novum. Escuchemos esta bella interpretación. Seré
Gracias por continuar con nosotros. A continuación, tendremos la participación de Jesús de la Rosa, presidente de la Confraternidad de las Iglesias Cristianas AR, miembro honorario del Comité de 500 Razones de Mérida y pastor de la Iglesia Getsemaní en Mérida, miembro asociado de Sociedad Bíblica de México. El Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Es para mí un privilegio el poder impartirles y compartirles la palabra del Señor en esta ocasión tan memorable y tan especial. Felicito efusivamente a la Sociedad Bíblica de México por este esfuerzo tenaz, decidido y bien específico de ganar almas para Cristo, no solo en este mes de la Biblia, sino en cada uno de los días de su trabajo, que son muchos ya en nuestra historia de México. Felicitaciones a la Sociedad Bíblica de México. Me ha tocado compartir el enfoque acerca del evangelismo, ganar almas para nuestro Señor Jesucristo, que es el enfoque más prioritario y más trascendental que nosotros tenemos como creyentes. Quiero comenzar leyéndole Romanos capítulo 10, verso 13 y 14, que dice de esta manera: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La palabra del Señor claramente nos enseña que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que en él creyere, nos dice en otro verso en este pasaje, no será avergonzado. Entonces, no creer en el Evangelio, no recibir el Evangelio de Jesucristo, provocará que un día todas esas almas, todos esos seres humanos aparezcan avergonzados delante del Señor. El apóstol dice que debemos de tener mucho cuidado para que en aquel día no nos alejemos de Él avergonzados. Una de las situaciones que podría provocar enorme vergüenza en los hijos de Dios sería no haber cumplido con este menester tan importante, con esta encomienda tan grande que es la de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos creyentes, muchas personas cristianas que tienen el conocimiento del Señor han tenido la idea equivocada de que ganar almas para Cristo o evangelizar se realiza dentro de los templos. Pero la palabra del Señor nos enseña que aunque es cierto que muchas personas fueron ganadas en el interior de un templo, de un santuario, probablemente de los que me están escuchando en esta ocasión, muchos de ustedes fueron convertidos al escuchar un mensaje y pasaron a un altar en un templo. Sin embargo, estamos conscientes que el 90 o 95% de las personas no asisten a un templo. Nunca llegarían a un templo si no fueran invitados. Y entonces es bien importante que aprendamos que necesitamos, como en los tiempos bíblicos, como en la iglesia primitiva, atender el llamado a ir a donde la gente vive, a donde la gente trabaja, donde la gente se mueve, donde la gente juega, donde la gente se moviliza. Por lo tanto, la cruz de nuestro Señor Jesucristo debe ser ubicada una vez más en el centro de los mercados, en el centro de las plazas, en las calles, en los callejones, en las playas, en los lugares públicos, porque debemos de recordar algo muy importante, mis hermanos, mis amigos, que Jesús, nuestro Señor, no fue crucificado entre dos cirios, entre dos velas, sino que fue crucificado entre dos ladrones, en el cruce de los 4 caminos, donde convergían personas, gentes de todas las nacionalidades. Allí donde las personas estaban comercializando, haciendo diferentes cosas, allí donde los cínicos hablaban obscenidades, donde los soldados maldecían, en donde los soldados jugaban, allí donde los ladrones decían improperios,
allí donde se hablaba toda clase de cosas negativas y malas en el cruce de los 4 caminos. De allí el letrero en la parte alta de la cruz de Cristo, en hebreo, en griego y en latín, para que todos lo entendieran. Entonces, puesto que Cristo murió por nuestros pecados, no en una hermosa catedral, no en un hermoso templo, sino en el lugar más público y fuera de las 4 paredes de un templo, esto en sí ya es un llamado para que nosotros atendamos la encomienda de ir y predicar. Dice la palabra del Señor que el evangelismo personal se realizaba. Por ejemplo, Felipe, el evangelista, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, nos narra algo muy especial y dice de esta manera en Hechos 8:5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, así que había gran gozo en la ciudad. Pero este evangelismo generalizado lo llevó más al área del evangelismo personal, cuando nos dice en Hechos 8:26 que un hombre de Etiopía dice que iba leyendo la escritura, y entonces Felipe se acercó y le dijo: pero ¿entiendes lo que tú lees? Y dijo: ¿cómo voy a entender yo si nadie me explica? Te ruego que me digas, le dijo el etíope, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Así lo dice la palabra del Señor. Felipe le anunció el evangelio, y el apóstol Pablo en el capítulo 20 de Hechos nos dice: porque no he rehuido de enseñarles y predicarles públicamente y por las casas todo lo que haya sido útil para ustedes, y he testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, durante generaciones vemos, hermanos, mis amigos, que se evangelizó en los salones, en los templos, se le predicaba a las bancas, se predicaba en los salones de escuela dominical, pero no se salía a predicarle a las multitudes que están fuera del templo, fuera de las 4 paredes del templo. Es necesario que atendamos este llamado para salir al mundo de los incrédulos. ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo creerán si no han recibido el mensaje? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Dice la palabra del Señor. Pero en esta reflexión que yo quiero hacerles a ustedes, vamos a tener las respuestas a estas preguntas. Y quiero enfatizarles entonces que nuestro trabajo es salir a las calles, salir a las plazas, a los mercados, a los lugares públicos con este evangelio, con esta palabra del Señor Jesucristo, para que otros conozcan, para que otros vean el mensaje maravilloso. El lema de los evangélicos, el lema de los creyentes en Cristo es muy simple. Tenemos un camino y tenemos un trabajo. El único camino es Jesucristo y el único trabajo es proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué te preguntarás? Porque el Hijo del Hombre, nos contesta Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque nos dice Proverbios 11:30 que el que gana almas es salvo. ¿Por qué? Porque los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, nos lo recuerda el profeta Daniel. Entonces, ¿cuál es la clave para que nosotros podamos evangelizar? ¿Cuál es la contraseña, si tuviera una contraseña? Danos, Señor, una contraseña para esta hora.
Danos una palabra de poder. Danos un clamor de guerra. Danos un aliento de fuego. Haznos un llamado para conquistar a la muerte. Y la palabra clave es evangeliza. La palabra clave es lleva el mensaje. El pensamiento clave es comparte de gracia lo que por gracia tú has recibido. Les voy a dar algunas razones por las cuales debemos ganar almas o evangelizar. Vamos a usar más el término ganar almas porque alguien se siente evangelizado por el hecho de conocer algo de la Biblia. Yo ya estoy evangelizado. Pero nuestra terminología de evangelización es que esta persona debe de haber creído en Jesucristo. Primero, oído el mensaje de Jesucristo. Luego, creído el mensaje de Jesucristo. Y luego, vivido el mensaje de Jesucristo. Oír, creer y vivir, llevar a la práctica el mensaje de la palabra del Señor. Razón número 1 para ser un ganador de almas. Jesús fue un ganador de almas. ¿Por qué debo de ganar almas? Porque Jesús, el Señor a quien sirvo, mi Dios y mi Rey, fue un ganador de almas. El apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice la palabra del Señor. Y Jesús en Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Sí la saben. El primer mandamiento, la primera relación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con aquellos hombres al tratarlos fue, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Su primera encomienda fue, si vienen en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Y el último grupo que lo siguió hasta el Monte de los Olivos recibió este mismo mandamiento. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el doctor Lucas lo repite en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos. En aquel tiempo dijo, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy estamos hasta lo último de la tierra y necesitamos cumplir con esta misión. El primer mandamiento y el último mandamiento tuvo que ver con ganar almas. Jesús, recuerda esto, iba a donde estaba la gente. Jesús iba a donde estaba la gente. Jesús iba a los mercados. Jesús iba a las plazas. Jesús iba a las playas. Jesús iba a los callejones. Jesús iba a la encrucijada de los caminos y les llevaba el mensaje de salvación. Por esto fue criticado. A Jesús no lo criticaron ni lo enjuiciaron por otras cosas, sino más bien porque dicen, a pecadores recibe y con ellos comen. ¿Cómo le gustaba a Jesús ir a comer con los pecadores? Y a los fariseos hipócritas que lo criticaban, el Señor les dijo, un día los que vendrán por delante de ustedes serán los publicanos, los pecadores, las rameras, y los hijos del reino se quedarán afuera. O sea, el Señor estaba hablando de la importancia de ganar almas, ganar a los perdidos. Y Él dijo, vayan y fuércenlos a entrar. Vayan y fuércenlos a entrar. Él no dijo, vayan a los edificios o a los templos y arrodíllese y pónganse a orar para que las almas vengan. No dijo, oren para que las almas vengan. Él dijo, vayan ustedes por las almas. Vayan por los caminos, por los vallados y fuércenlos a entrar
para que se llene mi casa. Lucas 14, 23. Que se llene mi casa. Y los primeros discípulos cumplieron este mandamiento porque nos dice en la palabra del Señor, Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, oiga lo que dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Entonces, nuestro compromiso es ser ganadores de almas como nuestro Señor Jesucristo, yendo a donde las almas están. Segunda razón, la cosecha es inmensamente grande. Por eso tenemos que ser ganadores de almas. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Escuché predicar a un predicador sobre esto y dijo: a la verdad, la mies es mucha y los obreros flojos. Sí, porque no hemos entendido o no hemos querido entender la importancia que tiene acatar este mandamiento, porque nos hemos acostumbrado a las cosas fáciles. Me arreglo, me preparo, me alisto para irme al templo, me subo a mi carro, llego feliz, levanto mis manos, canto al Señor, me siento 40, 50 o 60 minutos a escuchar un mensaje y digo: ya cumplí con el Señor. Pero nuestro trabajo principal, es cierto que es congregarnos para recibir la palabra del Señor, pero nuestro trabajo y nuestra encomienda es ir y predicar el Evangelio, compartir y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Muchos estudiosos de la palabra están conscientes, tomando estos ejemplos de Felipe, de los apóstoles, de los diáconos, de la iglesia que fue perseguida, que la encomienda no se hizo a los profesionales, entre comillas, del púlpito, sino que es gente laica. La clave está en la gente laica. La clave está en todos los hermanos y en todas las hermanas, en los jóvenes y en los adultos que vienen a los templos para predicarla, para escuchar la palabra del Señor. Ellos son la clave. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que la labor es demasiado grande, nos dice: no teman, porque he aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les podrá dañar. Esto les dijo a los que iban a predicar el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio y no teman de lo que ustedes van a recibir o porque van a ser atacados. Cuando Jesús observó la necesidad de las almas perdidas, cuando los vio como ovejas descarriadas, como ovejas que no tenían pastor, Jesús no se fue al templo y se sentó a orar nada más, sino que Él salió a ganar a los ganadores de almas. Podemos ser movidos a la compasión cuando nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Entonces es vital, mis hermanos, mis amigos, que salgamos a donde está la gente. Cuando un pescador quiere pescar peces, no se va a la bañera de su baño y lanza el anzuelo allí en su bañera, sino que él se va al mar o a los grandes ríos y ahí lanza la red para atrapar a los grandes peces. Es allá afuera, allá donde están las multitudes, allá donde está la gente, donde debemos de sembrar la semilla. Allá es donde los tallos de las espigas de trigo están amarillas, están listas para la siega. Allá donde estaremos levantando la gran cosecha es en los campos, es fuera del templo. Los hindúes, los musulmanes, los budistas, los ateos, los materialistas, los hombres y mujeres que se han olvidado de Dios, ellos no van a ir al templo. Ellos están fuera del templo.
Tenemos que salir con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, con nuestros compañeros de comercio. Es allá en el camión, en el tren, en el metro, en el tranvía. Es allí en las calles, en los callejones, en las plazas, donde encontraremos a las personas. Los primeros discípulos entendieron la urgencia de predicar el Evangelio. Y ellos sabían que era necesario salir en una constante búsqueda de las almas. E incluso a riesgo de su propia vida, ellos estaban predicando la palabra. Dice el apóstol Pablo: pero os digo esto, hermanos, que el tiempo es corto. Necesitamos salir a llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las almas perdidas. Jesús vio la necesidad y dijo: alcen vuestros ojos y mirad, porque los campos ya están blancos para la siega. Él vio y quiere que nosotros veamos. Él oró y dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nos dice que nosotros hagamos lo mismo. Y Él escogió. Y también nos dice a nosotros: busquen entre ustedes hermanos llenos de pasión, llenos de amor, llenos del Espíritu Santo, para que hagan este trabajo: ver, orar y escoger. Es posible que tú estés viendo, que tú estés orando y que tú seas un escogido. Entonces, vamos a orar, vamos a ir adelante. Los obreros, otra de la razón por la que tenemos que predicar, que compartir las buenas nuevas, no es solamente porque la cosecha es inmensa, sino porque los obreros son pocos. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el profeta responde: Señor, heme aquí, envíame a mí. Mis jóvenes, damas y caballeros, miles de millones de hombres y mujeres, de almas en estos momentos están perdidas. De estos 7.500 o casi 8.000 millones de seres humanos en la tierra, hay un enorme porcentaje, más del 50, más del 60, más del 70, más del 80, que realmente no son cristianos. Ellos necesitan oír la palabra del Señor. Si tú como cristiano no les llevas el mensaje, no te añades a esta lista de hombres y mujeres, de jóvenes y adultos valientes para predicar, para proclamar la palabra, entonces esas almas van a morir de hambre y de sed al no oír la palabra del Señor. La movilización es urgente. El apóstol Pablo dice: y de esta manera me esforcé por predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que fui más allá de los lugares donde se había predicado al Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice que esto es urgente porque dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda o perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos queridos, hay una realidad en estos tiempos. Muchas iglesias, muchas congregaciones están durmiendo el sueño de los justos. Pero el Señor nos dice: velad y orad. Velad y orad. Y el proverbio nos dice: porque el que duerme en tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. Hay otra razón. Es un pecado no querer compartir la palabra del Señor. Es un pecado quedarnos con la riqueza del mensaje. Si es un pecado dormir, es más pecado estar indispuestos
para no predicar el evangelio. Dice la Biblia, no pequéis, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Y el apóstol Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si tú tienes el mensaje, compártelo. Si tú tienes el pan, compártelo. Si tú tienes la buena nueva, difúndela con otras personas que están perdidas. 3 puntos que debemos de saber. La iglesia duerme. Es un pecado no compartirlo y es una vergüenza. Dice el apóstol, hablo esto para vergüenza vuestra. Y el proverbio nos dice que si seguimos durmiendo en tiempo de la siega, entonces es una vergüenza para nosotros. ¿Por qué debemos predicar la palabra del Señor? Finalmente, debemos predicar la palabra del Señor porque es la gran comisión. Pero alguien nos ha dicho que la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Compartan las buenas nuevas. Estas palabras que yo les mando hoy, dijo Jesús, enséñenlas a todos. Vayan por todos los lugares bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esta gran comisión que el Señor nos ha dado se ha convertido para muchos en lo que han llamado la gran omisión. Se ha convertido en la gran omisión. Hemos omitido llevar el evangelio. Hemos omitido predicar el evangelio. ¿Y cómo se convertirán las almas a Jesucristo si no hay quien les predica? Si no hay quien les enseña, si no hay quien les comparte la palabra del Señor. Pero tú y yo estamos aquí con un llamado, con una convicción. ¿Cuál convicción? De que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y si sabemos esto, sabemos que Jesucristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, entonces tenemos no solo el privilegio de saberlo y el privilegio de tenerlo, sino que tenemos la obligación y la responsabilidad de compartirlo. Es un gran privilegio. Dice nuestro Señor Jesucristo que todos los creyentes hemos sido comisionados para predicar, para compartir el evangelio. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que mi casa se llene. Predicad el evangelio a toda criatura es la encomienda. Es la encomienda. ¿Sabes? Es muy probable que alguien me diga o que alguien esté pensando, ¿y cómo voy a hacer yo para predicar el evangelio? Te quiero decir una buena noticia, hermano y hermana. No necesitas tener una credencial ministerial de reverendo o de presbítero o de apóstol o de profeta. No, Señor. Lo que tú necesitas tener es la pasión y el reconocimiento de que la obra de Jesucristo que Él hizo en ti, en nosotros, es algo especial para nosotros. Es algo maravilloso. Entonces, si tú reconoces que lo que Dios hizo en tu vida fue algo grandioso, que Él te rescató de la vida perdida, de donde andabas, como dice la Biblia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa que nos dice la palabra, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y si reconocemos que hemos sido llamados a su luz admirable, habiendo sido sacados de las tinieblas, ahora estamos en la luz de Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de la ruina, de las tinieblas, de la miseria y nos ha colocado en su luz admirable. Entonces reconócelo, es para nosotros. Pero ¿cómo voy a saber yo a quién hablarle o cómo hablarle? Te quiero decir algo. Aparte de que no necesitas una credencial eclesiástica, una credencial de reverendo,
te voy a decir lo que necesitas. Necesitas la presencia del Señor. Necesitas el poder del Señor. En Hechos 1:8 encontramos el verso clásico: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Así que el Señor te dice: yo te faculto, yo te lleno, yo te capacito con mi poder para que testifiques de mi grandeza, para que testifiques de mi mensaje. Y ese mismo Espíritu Santo te va a guiar. En alguna ocasión el apóstol Pablo se dirigía a una ciudad a predicar. Y alguien diría: pues predicar el Evangelio se va a hacer donde yo quiera y como yo quiera, como a mí me venga. Al fin, que esto es algo muy bueno. Sin embargo, Dios te va a guiar a la persona correcta. Dios te va a guiar. Dice la Biblia que el apóstol Pablo iba determinado a una ciudad y el Espíritu Santo se lo impidió y lo frenó, y en esa misma noche le dio una visión y le dijo: este personaje que vio el apóstol Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces se dirigió Pablo a Filipos, a todas estas regiones de Macedonia, y les predicó el Evangelio. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Nuestro cometido es: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio. Entonces, esta hora, aparte de hablarte a ti como creyente, me quiero dirigir en unas palabras a ti, estimado varón, dama, joven, señorita. Si tú me dices: hermano, no lo conozco a usted, no sé quién es, pero déjeme decirle algo, me interesa lo que estoy escuchando, porque yo no he recibido a Jesucristo como mi Salvador. Estimado amigo, el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscarte, por ti vino, porque la grande declaración de la Biblia es: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si en este momento, en esta hora especial, tú dices: yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador, te invito que allí donde te encuentras, inclines tu rostro en forma de humildad delante del Señor y le digas: Padre Celestial, perdona mis pecados. Recibo en este momento la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dile al Señor: creo que Jesucristo, el Señor y Salvador de mi alma, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa por mí, porque me ama. Así que en este momento, dile: Jesucristo, te recibo en mi corazón. Y desde este momento, si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, Él es eso precisamente, tu Salvador, porque ha salvado tu alma, el perdonador de tus pecados, porque no importa cuántos pecados hayas cometido, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar tus pecados, nuestros pecados. Estimados hermanos, estimadas hermanas, déjame hacer una oración para que el Señor haga una obra y mueva tu vida, y sepas que hay razones grandes por las cuales debemos de proclamar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dile al Señor Jesucristo: conviérteme, Señor, en un instrumento de tu paz. Permíteme llevar las buenas nuevas de tu palabra a todas las personas que tú me guíes y que me pongas enfrente. Ábreme la oportunidad de que yo proclame tu palabra. Ciertamente no soy un predicador, no soy una predicadora, pero soy un testigo de la obra tan enorme, tan grande y majestuosa que has hecho en mi vida, porque me has perdonado. Ora al Señor conmigo. Padre Celestial, en este momento pongo en tus manos a todas las personas, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, adolescentes y niños que están escuchando esta palabra, para que se sientan movidos por tu presencia,
por la obra del Espíritu Santo, para ser proclamadores del gran mensaje de salvación, del gran mensaje de misericordia. En el nombre de Jesucristo, a ti los encomiendo. Señor, honra y gloria a ti por esta oportunidad de proclamar el Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Deseo, estimadas familias, estimados jóvenes y adultos, que el Señor les bendiga. Soy su servidor, el pastor Jesús de la Rosa. Oír, creer y vivir el mensaje de la palabra de Dios es muy importante para nuestras vidas. Esto nos lo compartió el hermano Jesús de la Rosa. Celebra con nosotros agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Queremos que el mensaje de la palabra de Dios corra por todo nuestro país y más vidas sean transformadas. Por eso ponemos a tu alcance una gran variedad de Biblias al 50% de descuento. Visita nuestra sala de ventas y nuestra tienda en línea, donde contamos con Biblias para todas las edades. Aprovecha las promociones que tenemos para ti. Agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. En este tiempo, donde se carece de fe, de amor y de esperanza, la Biblia es la luz y la voz de Dios para todos los mexicanos. Sociedad Bíblica de México, facilitadora de las Sagradas Escrituras, tiene la misión de presentar al pueblo de México la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo las Sagradas Escrituras al alcance del mayor número de personas, a través de una distribución eficaz en la lengua que puedan leer y entender, a precios accesibles y en formatos adecuados. Yo oraba, decía, Dios mío, yo no, a veces quizás no entiendo bien tu palabra, pues quizás porque no hablo tan así bien español. Ya nomás escucho, dice, los capítulos y ya me baso en la Biblia. Entonces ya entiendo y me saca de dudas. A partir de que yo escuché el proclamador, mi vida ha cambiado. Mi vida, la de mis hijos que están conmigo, ha cambiado 360 grados. Sé parte de esta misión. Ayúdanos a llevar la palabra a los mexicanos que necesitan conocer a Dios. Realiza tu donativo a las cuentas que aparecen en pantalla. Juntos, anunciemos el mensaje. A continuación tenemos la participación de Marco González, presidente de AMETSO, secretario de CAMEMEX y asesor para los consejos interreligiosos en la República Mexicana. Estemos atentos a su mensaje. Muy buen día, mi nombre es Marco González, soy el pastor Marco González, presidente de la Alianza Ministerial Evangélica de Tlalnepantla, Zona Oriente, y secretario de la Coordinación de Alianzas Ministeriales del Estado de México. Para mí es un verdadero honor y un gusto poder estar con ustedes a través de este medio y poder compartir con ustedes una pequeña reflexión de las Sagradas Escrituras. Es un verdadero honor poder ser parte de las conferencias de la celebración del mes de la Biblia. Así que quiero darle toda la gratitud primeramente a Dios por permitirme ser parte de esta celebración. Y también quiero darle gracias al arquitecto Julio Splinker, que muy amable nos hizo la invitación de poder estar en este evento de esta forma. Quiero compartir y aprovechar el tiempo que tengo para compartir un pasaje con ustedes de las Sagradas Escrituras que seguramente va a traer bendición para aquellos que escuchan. Y este pasaje se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso 11. Vamos a buscar Romanos 10, verso 11. Si usted tiene su Biblia ahí cerca, por favor ubíquese en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, verso 11. El tema de este mensaje es creer para no ser avergonzado.
creer para no ser avergonzado. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Voy a repetirlo. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El apóstol Pablo a través de este pasaje nos hace saber tres cosas muy importantes. Obviamente el centro del mensaje está en la parte final del texto, pero yo quiero que voltee un poquitito a dónde pone el apóstol Pablo el sustento de este mensaje. La primera parte o punto número 1, quiero hacer énfasis dónde pone el fundamento de este mensaje, de este texto del apóstol Pablo. Pablo hace una referencia a las Sagradas Escrituras para hacer esta declaración tan extraordinaria. En otras palabras, lo que dice el apóstol Pablo en este versículo tan extraordinario está fundamentado en lo que las Sagradas Escrituras dicen. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue un ejemplo de esto mismo. Cada vez que él hablaba, hacía referencia siempre a las Sagradas Escrituras. Y obviamente, cuando estuvo en el momento de la tentación, después de los 40 días que oró y ayunó, utilizó las Sagradas Escrituras para vencer la tentación. Pablo aquí, en este versículo, lo primero que hace es ponernos en contexto y nos pone un fundamento que es un fundamento inequívoco, un fundamento infalible, que es las Sagradas Escrituras. Y entonces comienza este texto diciendo de esta manera, pues la Escritura dice. Si usted me permite hacer una pequeña, o parafrasear un poco esta parte, Pablo está diciendo, Dios dice. Porque yo entiendo que cuando hablamos o cuando la palabra de Dios nos dice algo, es Dios mismo hablándonos. Entonces es la forma en la que Dios se comunica con nosotros en este tiempo, su sagrada y bendita palabra. Entonces Pablo está diciendo en esta parte del texto, Dios dice. Todavía no está lo mejor del texto o el mensaje que Pablo quiere decir, pero ya abre con algo extraordinario. Dios dice, o la palabra de Dios dice, o la Escritura dice. Esto es algo formidable que debe de traer una confianza completa y plena en la veracidad del mensaje que va a ser compartido por Pablo. Cuando tú y yo, como predicadores o como pastores, demos un mensaje de Dios, tenemos que tener la seguridad, pero también la certeza de que lo que estamos diciendo o compartiendo es lo que Dios dice. Como congregantes, como miembros de la iglesia y del cuerpo de Cristo, que tenemos como principal encomienda predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, tenemos que asegurarnos de siempre decir lo que la Biblia dice, lo que las Sagradas Escrituras dicen, más allá de nuestras buenas ideas, que seguramente podemos tener muy buenas ideas, pero la verdad es que normalmente, si queremos que el mensaje venga a transformar la vida de las personas, tiene que ser un mensaje basado, fundamentado en las Escrituras. Y es lo que hace Pablo en este pasaje. Dice, la Escritura dice. La segunda parte, o como punto número 2, que puedo ver en este pasaje, es que Pablo dice algo que Dios ha dejado claro. Dice, todo aquel que en él creyere. Ya vimos que dice, pues la Escritura dice, y lo que dice es que todo aquel que en él creyere. Más adelante, en el verso 12, vamos a encontrar que Pablo hace mención de los griegos y de los judíos. Nosotros sabemos perfectamente que nuestro Dios no hace acepción de personas y que el sacrificio de Jesús es suficiente para toda la humanidad y que Él ha dejado claro en este tiempo que el mensaje debe de ser compartido a todas las personas. No debemos hacer acepción de personas. No hay gente que nosotros podamos decir, ay no, porque Él es muy malo. No. La Biblia dice
que tenemos que compartir el mensaje de salvación a todas las personas, y aquellas que pensamos que son las personas más malas del mundo son las que más necesitan del perdón y la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús nos dijo y nos dio un ejemplo diciéndonos cuando los fariseos le criticaban porque decían, no sabe ni con quién está sentado, ¿no? Pero él sí sabía con quién estaba sentado. De hecho, él dijo que los sanos no tenían necesidad de médico. Así que en este contexto, Pablo hace saber que ni judíos ni gentiles, sino que hay una apertura para que todo aquel que en él creyere. Es decir, Dios no hace acepción de personas. Pablo quiere dejar claro que no hay excepción de personas, pero al mismo tiempo hace una tensión donde dice que a todo aquel que en él creyere. Si bien no hay déjeme decirlo de esta manera, no hay una selección por raza, por país o por nacionalidad que impida que puedan acercarse a Dios. Sí hay algo que debemos hacer para podernos acercar a Dios, y es el creer en el Señor Jesucristo. Así que Pablo les está diciendo, número 1 les dice, pues así dice la Escritura. Número 2 dice, todo aquel que en él creyere. Pues es importante, porque la Biblia dice que todo aquel que en él creyere será salvo. Todo aquel que en él creyere podrá ser hecho hijo de Dios. Todo aquel que en él creyere en sus palabras podrá tener acceso a la vida eterna. Así que es relevante lo que comparte el apóstol Pablo. Y bueno, el último punto que quiero compartir con ustedes, y que es la cereza del pastel en el mensaje que Pablo da en este pasaje, dice, no será avergonzado. Les dice, pues así dice las Escrituras, pone un fundamento firme, fuerte, fiel, sabio, inamovible, infalible, inquebrantable, las Sagradas Escrituras. Después les dice, a todo aquel que en él creyere, a todas las personas, incluye a todas las personas. Hoy que estamos en tiempos donde se habla de inclusión, Dios es el que hace la mayor inclusión del universo al incluir en su plan eterno a toda la humanidad que sea capaz de creer en él. Y por último dice, no será avergonzado. Este es el punto número 3. Así que cuando tú y yo hacemos algo mal, cuando tú y yo nos equivocamos en algo que hacemos, casi siempre nos da penita porque sabemos que está mal hecho. Esto tiene que ver con una raíz en el pecado. Cuando tú y yo erramos al blanco, cuando tú y yo no hacemos las cosas bien como las debemos hacer, cuando tú y yo pecamos, invariablemente eso produce vergüenza en nuestras vidas. Entonces, dice aquí que si tú y yo somos capaces de creer en él, no seremos avergonzados. Cuando tú y yo estamos frente a la vergüenza del pecado, es más, el pecado genera esa vergüenza en nosotros. La única manera de quitarnos esa vergüenza que produce el pecado es limpiando aquello que produce el pecado o corrigiendo aquello que produce el pecado. Pero ¿sabes qué? Que lo único que puede hacer eso es la sangre de Jesús. De tal manera que cuando tú y yo creemos en Jesucristo, y cuando tú y yo creemos en el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, entonces estamos creyendo en él, y en ese momento todo vestigio de pecado es quitado por la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y al quitarlo, quita la vergüenza de nosotros. Si el pecado es lo que produce vergüenza en el ser humano, y cuando viene Jesús a perdonarnos, nos limpia de todo pecado, en automático nos está limpiando y quitando de toda vergüenza. Pero no solamente eso, hay algo muy importante. Cuando creemos en el Señor Jesús y lo recibimos en nuestro corazón, de inmediato nuestros pecados todos son perdonados. Y entonces la vergüenza que ha sido generada por el pecado es eliminada por la sangre del Cordero. Solo en el hecho de creer en él. Por eso decía más a todo aquel que creyere, de ese pasaje, ¿verdad? Después, la fe que tenemos en Jesús
el creer en Él nos quita toda vergüenza, pero además nos da un mensaje esperanzador. Cuando vemos el verso 12 que dice, es rico para con todos los que le invocan. Si usted y yo podemos encontrar un sinónimo a esto que le acabo de decir, que dice el verso 12 del mismo capítulo 10 de Romanos, dice, es rico para con todos los que le invocan. Podríamos decir, Él es vasto para todos los que le invocan. Él está en posibilidades de responder a todos los que le invocan. Él puede contestar a todos los que le invocan. Es lo que dice este pasaje. Y es decir, que podemos confiar en Él a tal grado que no seremos avergonzados. Podemos creer y confiar en que Dios puede hacer algo extraordinario cuando invocamos su nombre. Y esta palabra dice que no seremos avergonzados. En el verso 13 nos dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ese es el principal mensaje dentro de este versículo, donde podemos encontrar estas tres características. La primera, el fundamento que Pablo pone para poder entender lo que viene en el mensaje. Pone el fundamento de que la Escritura dice. Después hace una inclusión universal, una inclusión para toda la humanidad, donde dice todo aquel que en Él creyere. Y por último, da el mensaje certero, donde dice no será avergonzado. Es a través de la fe en Jesucristo que tú y yo podemos ser salvados, restaurados, regenerados, y hemos sido transformados, trasladados de una posición de pecado, de vergüenza, a una posición donde esa vergüenza es quitada y donde podemos confiar completamente en Dios. De tal manera que podemos concluir que Pablo nos da un mensaje contundente y bien fundamentado, número uno, en las Escrituras. Nos deja ver su apertura, la apertura de Dios al hecho de no hacer acepción de personas, pero dejar claro que hay algo que es necesario hacer, que es creer en el Señor Jesucristo. Y tres, nos da la promesa extraordinaria de que no seremos avergonzados. Si tú y yo quisiéramos aplicar este pasaje, este versículo de esta pequeña reflexión, podríamos tomar en cuenta lo siguiente. Número uno, tenemos que asegurarnos como hijos de Dios y como pastores o siervos de Dios de siempre fundamentar cada mensaje que tenemos que darle a la gente que tiene necesidad de Dios, un mensaje que provenga de las Sagradas Escrituras. Número dos, tenemos que compartir este hermoso mensaje a toda criatura sin hacer acepción de personas. No es tu posición ni mi posición determinar a quién sí y a quién no les debemos de compartir el mensaje de salvación. Nuestra orden, la instrucción que tenemos es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Así que tenemos que tener eso muy, muy en cuenta. Y número tres, por último, necesitamos vivir en todo tiempo con fe. Esa fe que nos permite tener acceso a poder acercarnos al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro delante de Dios y ser liberados de la vergüenza que produce el pecado en nuestras vidas. Es muy importante que podamos tener en cuenta lo que nos dice Pablo en este pasaje. Si usted y yo queremos ser siervos de Dios, que podamos caminar con la frente en alto, tenemos que hacer caso a este consejo. Recuerde, creer para no ser avergonzado. Déjeme cerrar leyendo el pasaje que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el objeto de toda palabra inspirada y de toda palabra hablada. La salvación de aquellos que tienen necesidad, la salvación del hombre, la salvación de la humanidad. Y termino diciendo, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y cuando tú y yo somos capaces de creer en Él, en ese momento toda vergüenza es quitada de nuestros corazones. Espero que este mensaje sea de bendición para su vida y que sea de edificación
Déjeme hacer una oración antes de terminar. Padre, te doy gracias por esta pequeña reflexión y te pido, mi Dios, que tú traigas a la vida de cada persona que va a escuchar este mensaje toda la claridad que no pude decir yo con mis palabras. Que tu Espíritu Santo inspire e instruya a cada persona que escuche, que en este pasaje, Señor, encontramos una fórmula extraordinaria: creer en ti, fundamentados en tu palabra, y saber que a través del sacrificio de Jesús somos libres de todo pecado, por consecuencia libres de toda vergüenza. Al creer en ti, somos librados de la vergüenza que produce el pecado. Padre, ayúdanos a vivir conforme tu palabra nos enseña cada día, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Amén. Muchas gracias por su atención. El Señor le bendiga. Damos gracias a Dios por la vida de Marco González y por el mensaje que nos ha compartido. Sigan con nosotros en agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje.
libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús. Me has dado libertad. Celebra con nosotros agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Queremos que el mensaje de la palabra de Dios corra por todo nuestro país y más vidas sean transformadas. Por eso ponemos a tu alcance una gran variedad de Biblias al 50% de descuento. Visita nuestra sala de ventas y nuestra tienda en línea, donde contamos con Biblias para todas las edades. Aprovecha las promociones que tenemos para ti. Agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Sin duda nos vamos retados por la palabra de vida, de esperanza, de amor y que transforma la mente y el corazón. Estamos terminando el programa del día de hoy. Antes, recordándoles que pueden visitar nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Hasta pronto.